Dios les bendiga, sean bienvenidos a su canal Palabra de Vida. Esta es nuestra serie 10 enemigos del alma y en el episodio de hoy hablaremos sobre el enemigo número 3, el cual es la lujuria. En este episodio vamos a hablar acerca de la definición bíblica de la lujuria. Vamos a revisar cómo se manifiesta en este tiempo este enemigo y también vamos a aprender sobre cómo vencer este enemigo que es oculto para muchas personas, pero que de manera silenciosa va destruyendo nuestra relación con Dios y nuestra identidad. Dice la palabra en Mateo 5, del 27 al 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Vemos de allí una definición acerca de lo que es la lujuria y es el deseo desenfrenado, es el deseo sexual desordenado, que se manifiesta no solamente en las acciones, sino como lo está diciendo Jesucristo allí, se manifiesta desde lo interior, desde el corazón, de los pensamientos. Cuando nosotros hablamos sobre lujuria, desde lo que es la Biblia, vemos que esto está incluido en la forma en que pensamos, está incluido incluso en la intención que le podemos colocar a las cosas que hacemos, en las miradas e incluso en las fantasías. Entonces vemos que es un concepto amplio acerca de este enemigo. Es un concepto que aborda varias esferas de la manera en que nosotros podemos interactuar. Incluso cuando vamos revisando el concepto griego de esta palabra, la Biblia nos muestra que se traduce como deseo apasionado, como codicia, como concupiscencia. Y también vamos a darnos cuenta que lo utilizan en otros términos, no siempre negativo, pero cuando se orienta hacia lo prohibido, entonces ahí sí podemos decir que esta palabra es tomada de manera muy fuerte. Es algo que está indicando pecado. Por ejemplo, Santiago 1 del 14 al 15. Ahí puedes leer y puedes darte cuenta sobre lo que la palabra muestra acerca de lo que es la lujuria. Cuando vamos al concepto hebreo, vemos que significa deseo intenso o anhelo, muchas veces usado en lo que es el contexto de deseos carnales y apetitos desordenados. Hay personas que han salido de un mundo de desenfreno sexual, conocen a Dios, pero su lucha continúa día tras día con la lujuria. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque su carne, ella nació con esa tendencia pecaminosa en su carne. Entonces, esa tendencia pecaminosa va a seguir luchando en contra de lo que el espíritu desea. Va a seguir luchando en contra de todo aquello que le acerque a Dios. Es su lucha personal, de tal manera que esta persona necesita entregar, rendirse a Dios por completo para que pueda vencer y no ser vencido en esa tendencia pecaminosa llamada hoy lujuria. Fíjate estos dos conceptos, deseo apasionado, codicia, concupiscencia, pero también deseo intenso o anhelo. Entonces vemos que concupiscencia tiene que ver con la tendencia pecaminosa que tiene el hombre, pero se mezcla ese concepto con lo que es el anhelo del deseo intenso. Entonces lujuria no solamente es cometer o llevar a la acción el pecado, sino que cuando está en nuestros deseos, cuando está en nuestras intenciones, cuando está en nuestros pensamientos, podemos estar luchando con este enemigo oculto o enemigo silencioso que es la lujuria. Quiere decir entonces que la lujuria es un enemigo del alma porque primero nace de un corazón engañoso. Jeremías habló de esto. Jeremías en Jeremías 17:9 dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Quiere decir entonces que como la lujuria nace del corazón, todo deseo pecaminoso que nace del corazón es considerado un enemigo para el alma. ¿Por qué un enemigo? Porque nos aparta de Dios, porque busca alejarnos de esa relación que podemos tener nosotros con nuestro Padre Celestial. La lujuria es un enemigo del alma porque se opone al diseño santo del sexo en el matrimonio, de la intimidad sexual en el matrimonio. Se opone, Hebreo 13:14 nos enseña que
honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. De tal manera que se nos ha entregado un regalo a nivel de pareja, que es la intimidad sexual, un deleite para nosotros, pero ese deleite cuando sale de lo normal, cuando sale de lo que Dios nos ha escrito o establecido para que como pareja podamos tener una mayor cercanía, una mayor comunión, entonces pasa de ser un regalo de Dios a convertirse en lujuria, a convertirse en pecado. Por eso es un enemigo, porque cuando la lujuria está gobernando al hombre, su intimidad con su pareja no va a ser, como lo dice Hebreos 13:4, no va a ser un lecho sin mancilla, no va a ser honroso en esto el matrimonio, sino por el contrario, que va a salir de los estándares que Dios nos ha regalado para irse a los estándares pecaminosos de nuestra carne. Además, es considerado un enemigo porque daña la mente y el espíritu, esclaviza incluso a la persona que está bajo esto. Recordemos que segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Cuántas veces hay personas que por la lujuria, por este deseo desenfrenado, han cometido errores gravísimos, errores que les han llevado a adquirir una enfermedad, por ejemplo, o sencillamente a perder una relación muy valiosa? Y esto ocurre, ¿por qué? Porque han sido esclavos de la lujuria. Creen que hay deleite en esto, pero realmente es pecado que les está gobernando. Y segunda de Pedro 2:19 lo habla así. También es un enemigo porque contamina el templo del Espíritu Santo. Dice la palabra en primera de Corintios 6:19 que o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces, hay muchas acciones, hay muchos pensamientos incluso que van a dar pie para que nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu, sea contaminado. Y una de esas es la lujuria. Un cuerpo que es gobernado por la lujuria es un cuerpo que ha perdido el cuidado por su templo, donde vive el Espíritu Santo. Y entonces ese templo se ve contaminado, se ve afectado por lo que está produciendo la lujuria en él. Así que es importante que usted que está viendo este episodio pueda revisar esas áreas de su vida, hablando de tus pensamientos, intenciones, deseos y por supuesto acciones, porque es fácil ver en otros la manifestación de este enemigo. Es fácil incluso evaluar cuando otras personas, aun por su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de ver, están caminando direccionados por la lujuria, pero ¿y qué de nosotros? Cuando tal vez no lo manifestamos en acciones, pero nuestros pensamientos, que solo los conoce Dios, y nosotros mismos, sí están gobernados por la lujuria. Te invitamos en este episodio a que tú puedas revisar cómo está tu mente en este aspecto y puedas encontrar solución en la palabra para que podamos avanzar en el plan de Dios para nuestras vidas. Voy a compartirles cómo se manifiesta la lujuria en el ser humano. Tengo varios puntos para decirles y el primero es que lo hace a través de los ojos. Mateo 5:28, que fue el que leímos al comienzo, nos muestra que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Hay miradas que son impuras, hay miradas que son codiciosas. El solo hecho de mirar de una manera lujuriosa ya nos hace entrar o abrir una puerta grande a lo que es este pecado. De hecho, la lujuria, si nos ponemos a analizar, comienza en muchas ocasiones, aparte de los pensamientos, comienza con una mirada malintencionada. No es solamente ver, sino mirar con un deseo desordenado. Por eso, una forma en la que se manifiesta hoy día la lujuria es a través de la mirada, es a través de los ojos, pero también a través del pensamiento. Dice la Escritura en Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El pensamiento lujurioso lleva a la impureza, las imaginaciones, las fantasías sexuales, todo esto empieza a gestarse en nuestra mente, pero de nuestra mente pasa a nuestro corazón, es decir, lo que inicia con un pensamiento pasa a ser una emoción y toma fuerza y se convierte en un sentimiento que posteriormente va a ser llevado a la práctica. Por eso, en muchas ocasiones, la lujuria va a ser manifestada a través de pensamientos. Tal vez no tienes la osadía de manifestar con tu mirada lujuria, pero tus pensamientos están gobernados por ella. Por eso esa es una forma en la que se manifiesta. Por supuesto, como número 3, la lujuria también se manifiesta a través del cuerpo, es decir, cuando el hombre practica actos sexuales que están fuera del orden establecido por Dios. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Escuchen eso, fuera del cuerpo. Mas el que fornica, dice la Escritura, contra su propio cuerpo peca. Entonces, la lujuria se manifiesta como fornicación, como adulterio, como inmoralidad sexual. Todo lo que está encerrado en estas prácticas tiene una raíz en la lujuria. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente, porque somos fáciles para tildar o separar cada pecado, pero no nos damos cuenta que al final todo termina en lo mismo. Por ejemplo, estos 3 puntos que les he manifestado, que es fornicación, adulterio, inmoralidad sexual, están fuertemente influenciados por la lujuria. Vemos aquí en Primera de Corintios 6:18 que el cuerpo termina siendo usado para satisfacer los deseos personales y no para glorificar a Dios. Entramos entonces en lo que es un pecado, hablando en este episodio de lo que es la lujuria, pero también se manifiesta a través de las palabras. Miren el recorrido que hemos hecho. A través de las miradas se manifiesta la lujuria, a través del pensamiento se manifiesta la lujuria, a través del cuerpo, es decir, las acciones, pero también a través de las palabras. Hay personas que son lujuriosas en la manera en que hablan lascivia o tienen insinuaciones todo el tiempo de este ámbito. Fíjense cómo Efesios 5, del 3 al 4 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, ni aun se nombre, dice la palabra, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. A veces el cristiano, hablando específicamente de nosotros, comete un grave error y es hablar cantidad de palabras que no edifican. Hablar cantidad de palabras que en lugar de traer bendición traen maldición. Y aunque esto aplica para los cristianos y no cristianos, me llama la atención que el pueblo de Dios pueda estar hablando palabras que no convienen, como lo dice aquí la Escritura. Aterrizándolo en nuestro tema de la lujuria, vemos que hay conversaciones que están guiadas por la lascivia. Hay conversaciones que tienen insinuaciones a la lujuria. Y todo esto nos lleva al pecado. Todo esto nos lleva al pecado. Entonces tal vez seas una persona que tu mirada ni la alzas, no miras a los demás. Tal vez seas una persona que no comete fornicación, no estás en adulterio, no practicas ninguna inmoralidad sexual. E incluso tal vez seas alguien, como decimos en el punto 2, cuyos pensamientos no son lujuriosos, por lo menos al 100%, pero la forma en que hablas es una manera lasciva, es una manera en la cual hay insinuaciones continuamente, pues se trata de lujuria. La Biblia llama que nosotros tenemos que hablar cosas buenas, palabras de bendición, traer vida y no muerte. También se manifiesta a través de la vida desordenada. Sí, en segunda de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Fíjate, no se sacian de pecar. Hay personas que se han dejado engañar tanto del pecado que su vida hoy está en desorden, está en una entrega continua al pecado.
cualquiera cosa que le ofrezcan a nivel pecaminoso para ellos termina siendo apetecible. Y esto es una esclavitud interna que solamente Cristo puede romper. Y por último, también se manifiesta a través del corazón, con deseos desordenados y egoístas, personas que no entienden por qué de su corazón nacen tantos impulsos en el área de la lujuria. Pero es porque la lujuria no es un problema externo solamente, sino también del corazón. ¿Cómo vencerla? Ya para finalizar este episodio, ¿cómo vencerla? Bien, Primera de Corintios 6:18, huir del pecado sexual. Con las tentaciones no se lucha, de las tentaciones se huye. Y Primera de Corintios 6:18 habla de eso. Hay que evitar relaciones, hay que evitar lugares, hay que evitar contenidos que sabes que te van a arrastrar a la lujuria. Número 2, renovar la mente, como lo dice Romanos 12:2. ¿Y cómo renuevo mi mente? Leyendo la palabra, estudiando la escritura, aplicándola. Número 3, cuidando los ojos. Job 31:1. Hay que limitar lo que se ve. Hay que hacer pacto con Dios, con los ojos. Hay que consagrar nuestra mirada al Señor porque, sabes, muchas de nuestras debilidades se fortalecen cuando nuestra mirada está puesta donde no debe estar. También andar en el Espíritu, como lo dice Gálatas 5:16. Esto es cultivar una vida de oración. Esto es dejar que el Espíritu Santo te gobierne, te guíe. Honrar el cuerpo, entender la revelación del templo del Espíritu para que el cuerpo pueda ser honrado, porque allí vive nuestro Padre Celestial, vive el Espíritu Santo, y si no tenemos esa revelación, pues nuestro cuerpo será mancillado, nuestro cuerpo será completamente deshonrado. Algo más, pensar en lo eterno, valorar lo que es la santidad, lo que es la búsqueda, la consagración a Dios antes que el placer. Para esto puedes leer Colosenses 3 del 2 al 5. También confesar y pedir ayuda. Santiago 5:16. Rompe el silencio. Habla con alguien maduro en la fe que te pueda guiar sobre cómo vencer estas luchas, porque es algo muy fuerte que si no logras entregar a Dios y controlar, podrás terminar destruido, podrás terminar caminando bajo el gobierno del pecado y no bajo el gobierno de Cristo. Y por supuesto, desarrollar temor a Dios. Proverbios 16:6, porque el temor a Dios, que habla de reverencia, que habla de honra a Dios, nos ayuda a obedecerle. Bien, comparte este material con todas las personas que consideres que serán bendecidas. Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio.